Muy buenas tardes. El día de hoy estamos con Dionisio González, director de promoción de UITP Europa. Y bueno, muchas gracias Dionisio por tu tiempo, por tu disposición para esta entrevista y poder platicar un poquito de UITP en esos tiempos tan complicados para el transporte público. Y en primer lugar sería, ¿quién es Dionisio González y cuál es su tarea dentro de UITP? Dionisio González es un ingeniero civil que lleva trabajando desde el año 99 en planificación y gestión de transporte público y que en 2017 se incorporó a la Unión Internacional de Transporte Público como director de promoción y de divulgación para toda la labor de advocacy. Muy bien. Dionisio, ¿qué hace UITP? Para la gente que no conoce UITP, platícanos un poquito de las tareas, de su fundación y del alcance que tiene esta institución tan importante en materia de transporte y movilidad a nivel mundial. Muchísimas gracias, Nicolás, por la pregunta, que es muy oportuna. UITP es la asociación por excelencia de movilidad urbana sostenible. Tenemos 1.800 socios en 100 países, autoridades de transporte, operadores de transporte e industria que trabajan juntos para mejorar la calidad de vida a través de una mejor movilidad urbana sostenible. Y realizamos fundamentalmente tres misiones. Una es la misión de advocacy, la defensa del sector, para dar argumentos y mostrar casos de buenas prácticas en inversión en infraestructuras de servicios de transporte público, hablando con decisores políticos en todo el mundo. Nuestra segunda misión tiene que ver con el intercambio de conocimiento entre nuestros socios, estas autoridades, operadores e industria de más de 100 países que comparten en diferentes comités técnicos sus preocupaciones, sus retos, sus soluciones y que nos ayudan a extender las mejores prácticas a nivel mundial. Y una tercera parte de nuestra actividad que tiene que ver con toda la conexión y alianzas entre nuestros socios para desarrollar negocios y actividades comunes en cualquier parte del mundo. Y UITP en este momento tan crítico para el transporte público ha hecho varias campañas de promoción para la recuperación del mismo y, y marcar la importancia que ha tenido el transporte en las distintas ciudades y ha implementado medidas con buenas prácticas que permiten eh, evitar contagios en el transporte público y muchas de estas campañas pasan por tus manos, querido Dionisio. ¿Tú nos podrías platicar de esas campañas que se han presentado a lo largo de este año y medio de pandemia en transporte público? Sí, sí. Fíjate que el conocimiento detallado que hemos ido teniendo de la realidad de la movilidad en diferentes partes del mundo, primero en enero y en febrero del año 2020 con nuestros socios en Asia, las prácticas de lo que funcionaba bien y lo que funcionaba mal las hemos ido un poco siguiendo y adaptando y compartiendo con nuestros socios, primero en Europa y después con el resto del mundo y con ustedes, por supuesto, en México y en Latinoamérica, han demostrado que el sector de transporte público se ha mantenido al pie del cañón. A pesar de todas las dificultades, es un sector que se ha anticipado a los problemas y que ha seguido, con carácter general, prestando servicio, ¿no? Y ese fue el objetivo de la primera de las campañas que hicimos, que hizo el equipo de comunicación de la UITP, mis compañeros, a los que en este caso estoy representando, pero del equipo del cual formo parte, que fue la campaña de Guardianes de la Movilidad, para defender, para poner en valor, para destacar esta labor que tú bien comentabas, Nico, de mantenimiento de los servicios públicos y de garantía de acceso a los servicios esenciales. Según la pandemia evolucionaba, nuestras campañas y nuestros mensajes también se han ido adaptando. En un primer momento había una tarea muy clara de reconocimiento del esfuerzo que había hecho el sector, para pasar inmediatamente a, si me permite esa expresión, levantar la mano y pedir que se asignaran recursos a corto, medio y largo plazo para el sector. Un sector pues, que está sumido en una crisis muy profunda en todo el mundo y que precisa de ayudas financieras urgentes, pero no porque el sector vaya a quebrar, sino porque si no el modelo de ciudades en el cual llevamos apostando varios años, varias décadas, se perdería completamente, ¿no? Y en ese momento hicimos la campaña de vuelta a una mejor normalidad, Back to Better Mobility, que de nuevo pues, pudimos difundir a nivel mundial con el apoyo de alcaldes, ministros y grandes personalidades en todo el mundo, ¿no?
Y ahora que estamos ya en una etapa de salida y de vuelta a la nueva, a una vida de nuevo un poco más libre, donde los confinamientos no están impactando tanto sobre el sector con carácter general, aunque lógicamente hay excepciones, y donde la vacunación parece que va avanzando, nuestra campaña ha querido ser en este caso más amable, recordando la importancia del transporte público en todos los planes de recuperación y resiliencia, por sus ventajas socioeconómicas y medioambientales, pero trasladando, como te decía, un mensaje más amable de utilización del transporte público para volver a la vida, ¿no? Y ese es el hashtag de nuestra última campaña, Mobility for Life, que de nuevo cuenta ya con el apoyo de muchísimos alcaldes y ministros de todo el mundo, y entre ellos, por supuesto, también de Latinoamérica. Oye, y en el tema de transporte, obviamente UITP tiene un papel importante al implementar estas buenas prácticas y el conocimiento de estas mismas. Y esas campañas vienen a alimentar mucho más la confianza en el sector. Después de una caída tan brutal como ocasionó el COVID, cerca del 80% a nivel mundial, y ocasionando una crisis financiera en todos los sistemas, fueran subsidiados de la ciudad o fueran prestadores de servicio, operadores independientes. eh, ¿Tú cómo ves este regreso a la normalidad, como tú señalas, a través de esas campañas? Ha habido una repercusión importante y como tú bien señalas, las condiciones son distintas en cada parte del mundo, pero desde la perspectiva de UITP, ha ido recuperándose un poquito este regreso a la normalidad en el transporte público. Y te lo pregunto porque hay mucho miedo en que el transporte público sea un foco de contagio para el tema del COVID. Hay estudios que señalan que no es tan viable un contagio siguiendo los cuidados que debemos de seguir a partir de la cubreboca, uso de gel, etcétera, etcétera, pero son medidas que se implementan en transporte público, pero también en los centros de trabajo y en los centros sociales, etcétera, etcétera. ¿Tú cómo ves esta perspectiva y acompañamiento con las campañas que ustedes han tenido a bien impulsar? Efectivamente, el transporte público ha sido, en mi opinión, y en donde yo creo que todos los que trabajamos en el sector, injustamente estigmatizado, ¿no? Desde el primer momento, algunos políticos han trasladado mensajes que podríamos denominar cuando menos confusos en relación con el uso del transporte público, ¿no? Y como tú bien dices, hay numerosísimos estudios que demuestran que el transporte público no es foco de contagio. De hecho, hay estudios muy interesantes que demuestran que el número de contagios en muchos países iba descendiendo cuando la demanda del transporte público iba creciendo, y eso evidentemente demuestra una vez más que el transporte público no es parte del problema, sino parte de la solución, ¿no? Estas campañas que hemos hecho y que, insisto, ha coordinado el equipo de comunicación gracias a los inputs de nuestros socios en todo el mundo, pues trataban de poner el foco en estos aspectos, ¿no? El transporte público es seguro, el transporte público es fundamental para desarrollar la vida en las ciudades y tenemos que volver a recuperar la ciudad. Todas estas medidas estratégicas y tácticas que se han puesto en marcha como consecuencia de la pandemia, de ensanchamiento de aceras, de aumento de la capacidad para los peatones en las ciudades, recuperación del espacio para las personas, deberían mantenerse con un sistema de transporte público potente que siga siendo la columna vertebral de la movilidad en las ciudades. Ciertamente cambió la visión de la movilidad de esa pandemia del COVID-19, tanto en transporte público como en espacio público, como tú bien lo señalas, e impulsó. Hay nichos de oportunidad en crisis y el tema de la movilidad no motorizada como la peatonización y el uso de bicicleta se impulsó durante ese tiempo de pandemia de una manera importante. Ahora tendremos que buscar la manera de convivir los distintos modos de transporte en un mismo espacio y esa es una tarea importante. Y regresando al tema de nuestra conversación original de las campañas, esa última campaña, ¿en qué va? ¿Cómo podemos impulsarla desde distintos actores que no sean autoridades de movilidad? Nosotros como MTM estamos participando con UITP. ¿Cómo podemos apoyar esa campaña tan importante para el sector en vistas de que no se ha recuperado todavía el nivel y que no vamos a volver a esa normalidad que teníamos antes de la pandemia? Pero ¿cómo podemos impulsar el regreso del transporte público a través de esas campañas, Dionisio? Muchas gracias, Nico. Mira, esta es una campaña que se desarrolla fundamentalmente en redes sociales, por lo tanto, con el hashtag Mobility for Life y con las diferentes piezas
que podemos poner a vuestra disposición y que ya hemos compartido en el caso del ATM hace unos días, pues se pueden utilizar para lanzar estos mensajes positivos, ¿no? Evidentemente, estamos en contacto también con ministros, con alcaldes, con organizaciones multinacionales, con la banca multilateral, para que también los altos representantes de esas instituciones apoyen con vídeos y con posts en redes sociales la vuelta a la normalidad, ¿no? Por ejemplo, hoy hemos recibido una frase para utilizar por parte de Maimouna Motsheriff, que es la directora ejecutiva de ONU Habitat, ¿no? Y empezaba su frase de apoyo a la campaña diciendo que las inversiones en infraestructuras y servicios de transporte público son inversiones sociales. Un mensaje tan potente como este, ¿no? Estamos también hablando con la doctora María Neira, de la Organización Mundial de la Salud, que siempre habla del transporte público y de los trabajadores del transporte público como defensores de la salud, por ese papel tan importante que tenemos en relación con la calidad del aire, con el cambio climático, con la reducción de emisiones, con la reducción de accidentes de tráfico. Bueno, todos estos son mensajes que nos ayudan a colocarnos en una posición de mayor confort para ir volviendo paulatinamente, siempre y cuando las autoridades sanitarias lo permiten, a movernos con cierta normalidad. Y es que la movilidad es parte de nuestra vida. Todo el mundo tenemos que realizar nuestras actividades de una u otra manera. El confinamiento terminará en algún momento y tendremos que regresar a una nueva realidad, a una nueva movilidad, donde tendremos que adaptarnos a estos nuevos modos. El home office llegó para quedarse en algunos casos y eso impactará directamente en la operación de transporte público, pero la realidad es que moveremos de una manera distinta a partir de que reactivemos las actividades socioeconómicas en las distintas ciudades. Y el tema del transporte público, pues como tú bien lo has señalado, es un factor de desarrollo para tanto para las ciudades como de desarrollo social, impacta en la calidad de vida, en la competitividad de las ciudades, y bueno, es un tema que no deja de moverse, por decirlo de algún modo, y que va en beneficio de todos los estratos sociales y de toda la economía, tanto de cada ciudad como de cada país, y también en términos mundiales, ¿no? El tema de transporte impacta directamente. Y en ese sentido, la campaña que tú tienes muy bien en entender y que se ha desarrollado, ¿tú crees que es una campaña que puede impactar tanto en Europa como en Asia como en América? Entendiendo que son distintas condiciones en cada una de esas regiones, ¿no? En América tenemos gran operación de hombres camión que están un poco desarticulados, pero que tomaremos con toda seriedad esa campaña para poder impulsar y asegurar que el transporte público vuelva, pero en Europa es un poquito más estructurado, en Asia también, y que tienen distintos modos, uso de vías, trenes, metros, transporte BRTs y líneas más estructuradas. ¿Tú crees que esa campaña puede ayudar un poquito al sector a recuperar ese gran papel que tú bien señalas? Sí, yo sin duda creo que es una herramienta más, ¿no? Es una actividad más que estamos desarrollando y que no sustituye a las actividades más técnicas o más de advocacy que podemos hacer, ¿no? Es una campaña además que combina muy bien con campañas que se están haciendo a nivel local. El otro día comentábamos algunas de las muchas iniciativas que estáis poniendo en marcha desde la MTM, pues, o desde muchos operadores en el ámbito de Latinoamérica. Mi compañera Leonora nos ha compartido muchas campañas de recuperación de la confianza por parte de los ciudadanos. Y esta es una campaña, bueno, pues que las puede complementar, que las puede arropar de alguna manera, pero como te digo, no abandonamos nuestra labor más técnica de definición y de acompañamiento en el desarrollo de estrategias de movilidad sostenible, ¿no? Con una visión y una marco institucional y regulatorio adecuado. Hablabas antes de los aspectos de gobernanza, ¿no? Son absolutamente fundamentales tener claro cuál es la visión que tenemos de la ciudad y dotarnos de las herramientas para ir desarrollándolos, ¿no? No podemos dejar de hablar de la financiación, un aspecto absolutamente crítico. Financiación a corto plazo, pero financiación a medio y largo plazo, que nos dé estabilidad en inversiones y que permita que los operadores pues vayan planificando su actividad en los distintos años, ¿no? Y por supuesto el liderazgo político importante, ¿no? Y esa es una de las cosas también que esta campaña pretende hacer, dar a los políticos argumentos
para que sigan siendo valientes y se atrevan en este momento en el que además cuentan con el apoyo de los ciudadanos a invertir en transporte público. Y desde esta perspectiva que tú tienes muy clara, el sector transporte, ¿en cuánto tiempo consideras viable que se vaya recuperando de ese periodo tan complicado, tanto en operación como en finanzas, como en inversión, como modernización, en un término general, ¿no? Entendiendo las características propias de cada región? Pero ¿tú ves viable la recuperación a corto o mediano plazo? Pues la verdad es que en UITP tenemos la suerte de contar con expertos como tú, con expertos como vosotros en la ATM, a los que hemos preguntado cuáles son sus perspectivas de recuperación de la demanda en los próximos años, cuáles son sus perspectivas de recuperación de la actividad económica en las diferentes ciudades en las que operáis, porque lógicamente eso está muy directamente relacionado con la vuelta de la demanda a los sistemas de transporte público. Y la respuesta quizá generalizada habla de finales de 2022, principios de 2023, para alcanzar entre el 90 y el 95% de la demanda que había antes de la pandemia, ¿no? Y ahí, pues, lógicamente, hay muchas oscilaciones entre regiones porque las condiciones son muy diferentes, ¿no? Y porque, como tú bien decías antes, hay cambios que puede que resulten estructurales y que afecten a la movilidad diaria, ¿no? Como el teletrabajo y otras cuestiones que están encima de la mesa y que están funcionando razonablemente bien. Y tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad. Es muy cierto este tema, ¿no? Tenemos que buscar la manera de volcarnos a un servicio de calidad para garantizar que los usuarios regresen, quiten este estigma que tú bien señalas al transporte público, pero que implica un trabajo importante tanto en difusión como puede ser en campañas, como bien señalas, pero también un trabajo arduo por parte de los operadores para garantizar esta seguridad sanitaria, porque ya no es hablar únicamente de eficiencia, calidad, seguridad vial, es hablar de temas tan importantes como la seguridad sanitaria para que la gente vuelva a regresar, vuelva al tema del transporte público y que no sigamos operando de la misma manera. Creo que esta COVID nos puso un freno en términos de movilidad total, un parón, y que tenemos que reestructurar nuestra visión de la prestación del servicio volcado en más mobility, ¿no? En un servicio de movilidad más importante que permita recuperar prontamente este sector. Y, y en ese sentido, y bajo toda tu experiencia que has tenido en OITP, nunca habías visto o nunca habías vivido una crisis tan complicada en términos generales. Eh, ¿Tú cómo consideras la recuperación en este momento, después de un año y medio de pandemia? ¿Tú cómo la visualizas? ¿Vamos en buen camino? ¿Falta mucho por hacer? ¿O tendremos que esperar estos plazos que tú bien señalas para poder dimensionar el impacto del COVID en el transporte público a nivel mundial? Sí, yo creo que efectivamente vamos en la buena dirección, pero es verdad que la crisis sanitaria ha golpeado con tanta fuerza a tantas familias, en tantas ciudades, en tantos países, que entiendo también la reticencia de los ciudadanos a moverse, ya no a utilizar el transporte público, simplemente a asumir riesgos saliendo de casa, yendo al parque, yendo al restaurante o yendo al cine, ¿no? Utilizando para ello, ¿no?, el transporte público, ¿no? Y eso hace, pues, que a lo mejor, bueno, pues busquen protegerse en su actividad diaria, viajando menos o viajando de manera en la que ellos consideren que a lo mejor pueden estar más protegidos, ¿no? Pero lo que también está demostrando un poco la tendencia generalizada es que, a pesar de que la demanda de vehículo privado se ha recuperado más rápidamente que la del transporte público, el transporte público, piano piano, va en criterio ascendente, ¿no? Que es lo mismo que ha pasado en Asia, ¿no? Antes hablábamos de la suerte que tenemos en UTP, gracias a vosotros, nuestros socios, de ir viendo cómo se va desarrollando la movilidad en todo el mundo, ¿no? Pues en Asia la recuperación ha sido muy, muy, muy lenta. Y aquí en Madrid, por ejemplo, donde estoy yo, pues los datos que tenemos ahora son de aproximadamente un 70% de la demanda de pandemia. Hace unos meses era el 60%, y la estimación es que se pueda llegar a final de año en torno al 75 y el 80%, ¿no? Por eso un poco la fecha tentativa de poder volver a los datos
previos o lo más parecido posible a los datos previos a la pandemia podría ser final del año 2022. Fíjate que es importante este dato que tú das. Aquí en México estamos en un 55-60% todavía de recuperación de la demanda y es un reto importante, ¿no? El poder recuperar la confianza del usuario y pensar también en una pronta modernización del sector, puesto que vivimos de la tarifa, vivimos también de las personas específicamente, y mientras ellos no regresen, también el transporte público estará en esta línea poco a poco recuperándose y obviamente depender de las circunstancias de cada zona. Y tú, desde tu perspectiva, querido Dionisio, tú bien acabas de señalar en Europa, has señalado en Asia. Tu perspectiva específicamente para América, que es un continente enorme, que tiene distintas necesidades y que tú conoces perfectamente por el trabajo que tú has hecho de forma conjunta con Eleonora y con Esther. ¿Tú cómo ves cuál será el papel importante de UITP en esta recuperación? Yo creo que UITP, como bien decías, gracias al trabajo fantástico de mi compañera Eleonora, directora para Latinoamérica, con el nuevo impulso también de Esther Litovsky, presidenta para América Latina, electa hace unas semanas, pues se va a ir consolidando como la asociación de referencia en el ámbito de la movilidad más sostenible, ¿no? Los retos, como bien comentabas, son distintos en diferentes partes del mundo, ¿no? Pero sí es verdad que hay soluciones parecidas, adaptables, que teniendo en cuenta el contexto local, pues pueden funcionar, ¿no? Evidentemente, todo lo relacionado con la formalización del transporte público y con la estructuración y profesionalización de las empresas es clave, ¿no? Yo creo que ahí, desde AMTM, pues hacéis una labor didáctica excelente para ir avanzando en esta línea, ¿no? Las autoridades tienen que darse cuenta también de que tener un servicio de transporte público de calidad cuesta un dinero y eso puede requerir, sin duda, subsidios. No podemos, el hecho de que ahora llevemos el 50-60% de la demanda de la que llevábamos antes de la pandemia en México, no significa que nuestras empresas sean menos eficientes o que nuestros conductores sean menos eficientes o que nuestro personal de mantenimiento sea menos eficiente, sino que simplemente debido a las normas que nos han impuesto externas al sector de confinamientos, las personas no viajan en autobús. Pero nosotros no somos los culpables de eso, ¿no? Y sin embargo lo que sí estamos es al servicio, como no puede ser de otra manera, de las autoridades para ver entre todos cómo colaborar, ¿no? Yo creo que ese es un aspecto importante a trabajar. El papel fundamental de la gobernanza, el papel fundamental de la creación de autoridades de transporte y que desde los poderes públicos se entienda que el transporte público es fundamental para el desarrollo humano de las ciudades y eso puede requerir, y en muchas partes del mundo así es, financiación presupuestaria procedente de los gobiernos. Efectivamente, es un trabajo conjunto. Cuando la autoridad no deja de hacer su papel de gobernanza, de impulso a la movilidad, pues tenemos grandes problemas porque principalmente tendría que tener un papel primordial en inversión, en primer término. Segundo, también el impulso de estas nuevas tecnologías y de esos nuevos marcos normativos que estamos viendo cómo se desarrollan en distintas partes del mundo y específicamente en América, pues bueno, ya vemos el desarrollo en temas de electromovilidad que tanta importancia tienen en temas de medio ambiente, salud, pero que también no lo puede hacer solo el operador y que necesitan este acompañamiento no únicamente de autoridades, sino de todos los sectores que participan en los temas de movilidad y con instancias como ITP nos pueden marcar, nos pueden dar marcos de referencia importantes también en estas buenas prácticas y de este intercambio de información que es primordial y que nos ahorra esa ruta del dolor que muchas veces implica la implementación de nuevos modelos. Y bueno, ¿qué más viene para UITP en temas de transporte a futuro, querido Dionisio? ¿Qué más actividades podremos impulsar a través de UITP en el sector transporte y movilidad? Un tema muy importante que has mencionado, Nico, es todo lo relacionado con la electromovilidad. Yo creo que no hay muchos sectores de actividad más comprometidos con las ciudades que los propios operadores de transporte público y la propia industria de transporte público. Pero para hacer un proceso de transformación de las tecnologías
es sin duda necesario que haya un plan, que haya recursos, que haya un calendario y que haya un planteamiento viable, para que los operadores puedan ir acometiendo esas inversiones, teniendo claro que va a haber una rentabilidad sobre la inversión y que no solamente ellos como operadores van a comprar autobuses, sino que el conjunto de la ciudad está adaptada a la capacidad de suministro, por ejemplo, de energía eléctrica o de rediseño del espacio urbano para que se puedan operar esos autobuses, ¿no? Yo creo que al margen de ese tema, y estamos ahora preparando nuestra participación en la conferencia de cambio climático en Glasgow en los próximos días en noviembre, un aspecto fundamental es insistir en la necesidad de dar prioridad al transporte público. Más allá de la tecnología, todo lo que sea trabajar juntos para hacer un desarrollo equilibrado de usos del suelo y transporte, de manera que se reduzcan las necesidades de viajar, donde haya un uso mixto del suelo y donde cada vez sea más sencillo moverse única y exclusivamente andando, bicicleta o en transporte público, es fundamental, ¿no? Por supuesto, luego la tecnología eléctrica, hidrógeno o la que proceda llegará. En mi opinión, hay soluciones más maduras que otras, pero en cualquier caso terminará llegando, ¿eh? Pero lo que no se puede renunciar es a los aspectos clave de gobernanza y de planificación estratégica de las ciudades. Y tú acabas de señalar un tema importante, ¿no? UITP impulsa estos cambios en materia de transporte, pero también se ha comprometido con distintas instancias internacionales como es el Convenio de París para disminución de gases de efecto invernadero producidos por el transporte, el Destino de Seguridad 2030, que el tema de muertes por siniestros viales es impresionante y todos los impactos que tienen en la calidad de vida de las personas, y obviamente algunas de ellas llegan a perder la vida y es un tema muy delicado. Pero también el Objetivo de Desarrollo Sustentables que implementa e impulsa ONU Habitat a través de estos 11 objetivos y que específicamente en el objetivo número 11 señala tener ciudades humanas, vivibles y con una dimensión en el transporte público enfocado en los grupos vulnerables y que tú crees viable llegar en un lapso tan corto a avanzar, no en su totalidad, pero tener un desarrollo importante en estos temas. Yo creo que es un tema que está absolutamente en la agenda política, como liderazgo indiscutible de las ciudades, donde se conseguirán o no se conseguirán el 70% de esos objetivos de desarrollo sostenible. Nuestro compromiso de trabajo, como te decía antes, con las diferentes organizaciones de Naciones Unidas y con las asociaciones de ciudades, que son los alcaldes y son las ciudades donde se está jugando un poco el futuro, ¿no?, de la consecución de esos objetivos de desarrollo sostenible, es bastante optimista. De hecho, como te decía, el transporte público y el sector está preparado para ser catalizador de esa transformación en la medida en la que haya un plan asociado con recursos, con inversiones, con preparación, con capacitación, que como sabes es otro tema de los que trabajamos conjuntamente MTM y UITP, desarrollar las skills del talento que necesita el sector y que además es una capacitación variable, ¿no? Pasamos del diésel a la electromovilidad, pasamos del transporte público tradicional a una movilidad combinada y todo eso requiere pues, un trabajo conjunto de autoridades. Y desde luego desde el sector estamos a disposición de gobiernos locales, regionales y nacionales para poner nuestro granito de arena. Y instituciones como AMTM, ¿cómo podemos apoyar a UITP en esa tarea tan importante que han asumido a lo largo de 135 años, si no me equivoco? Sí. ¿Cómo podemos impulsar esas tareas que ustedes han tomado como cabeza de sector a nivel internacional y cómo impulsarlas con ustedes de la mano? Bueno, AMTM hay que reconocer que sois un partner estratégico para la UITP, lleváis colaborando con nosotros muchísimos años y eso resulta sin duda de muchísima ayuda, no solamente en México, sino en otras partes de Centroamérica y de Latinoamérica, ¿no? La difusión de estas mejores prácticas, la ayuda que nos estáis prestando en la traducción
de algunos documentos al castellano, las capacitaciones que conjuntamente hemos organizado son sin duda muy importantes, ¿no? Y luego, bueno, pues en el caso concreto de vuestra revista, pues siempre tenemos ahí un hueco para poder hacernos eco de cuestiones que sean relevantes para el sector y donde continuamente pues sabemos que a través de ese canal podemos llegar a muchísimos lectores y muchísimos actores importantes del transporte público. Agradezco la referencia, estimado Dionisio. Oye, bueno, aquí te quiero comprometer en algunos temas, esos temas de capacitación tan importantes. ¿Cómo puedo hacer llegar a México para poder impulsar este tema que es tan relevante para el sector? ¿Cómo podemos hacer para tener esos talleres, uno o dos talleres que podamos implementar de manera conjunta UITP y AMTM en un futuro no muy lejano? Bueno, fíjate que no soy yo la persona que coordina la academia de la UITP, ¿no? Pero sin duda lo que sí es verdad es que en los últimos años el número de formaciones que UITP está dando en español ha crecido, ¿no? Y eso sin duda nos ayuda, ¿no? Hemos abierto una oficina nueva en México, el trabajo conjunto de la oficina de México, de la oficina de Sao Paulo y la gran fuerza que nos dan todos nuestros socios en Latinoamérica. Tenemos en este momento aproximadamente 100 socios en 13 países. Es un gran aval para que la UITP siga apostando por el español, ¿no? Entonces, bueno, supongo que el proceso consistirá en definir conjuntamente con la academia de la UITP cuáles son los temas de interés prioritario e identificar los profesores que pueden ser más adecuados para esa cuestión. Pues esperemos con gusto. Y bueno, ya por último, querido Dionisio, una reflexión final de tu parte para el tema que hemos platicado el día de hoy tan extensamente y que no dejaremos de platicar porque el tema de movilidad tiene muchísimos ángulos para poder desarrollarlo durante horas. Una reflexión final de tu parte para el tema de transporte en América Latina y desde la perspectiva de UITP. Pues yo diría que el reto que tenemos por delante es tan grande que no podemos poner en cuarentena el cambio climático, no podemos poner en cuarentena la inclusión social, la igualdad de oportunidades, la seguridad vial, las cifras que están detrás de todas estas externalidades negativas son tremendas. Antes mencionabas tú 1.300.000 muertos al año en accidentes de tráfico, 50 millones de heridos al año en accidentes de tráfico, 7 millones de muertes prematuras al año como consecuencia de la mala calidad del aire. No quiero ser demagogo, pero si esas cifras las comparamos con el impacto que ha tenido el COVID, pues es como si tuviéramos varios COVID cada año. Y parece que lo asumimos, lo interiorizamos y somos capaces de vivir con ello, ¿no? Yo creo que los retos que tenemos por delante son tan importantes que no cabe otra solución que seguir apostando por el transporte público y ese es el objetivo de la campaña Mobility for Life que hemos presentado estos días. Así es, creo que el peor negocio es no invertir en transporte público, ¿no? El Sin transporte duda. público es un eje estructural de las ciudades y también de la vida de las personas. Y yo te quiero agradecer a nombre de MTM estos minutitos. Sabemos que tu agenda es muy apretada, pero te agradecemos de muchísimo esos tiempos y esas reflexiones tan importantes para el sector. Y bueno, haremos la difusión pertinente para hacer llegar este mensaje a todos los operadores de transporte público que tenemos en AMTM. Te agradezco muchísimo, querido Dionisio, y estaremos en contacto esperando prontamente esa campaña para poder hacer la difusión en distintos medios aquí en México. Gracias a vosotros una vez más, es un placer en nombre de todo el equipo de la UITP, de mi compañera Eleonora, de mi compañera Luisa, seguir estando a vuestro servicio. Trasladaré vuestras felicitaciones al equipo de comunicación de la UITP por las campañas que se han hecho y seguimos colaborando. Es un placer siempre estar cerca vuestro. Muchas gracias, querido Dionisio.